Ahora falta la transmisión. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a esta segunda mesa de este primer coloquio, esta mesa titulada Del objeto al abstracto, aplicaciones matemáticas a la física en los siglos XVI y XVII. Como primera ponencia tenemos la que se encuentra titulada como La interpretación de las matemáticas para la física en Aristóteles y Galileo. En esta ocasión, nuestros ponentes es una ponencia conjunta junto con Jessica Cabuto García y José Luis Barragán Ochoa. De manera muy rápida deseo presentarles a nuestros ponentes. Jessica y José Luis están adscritos a la Secretaría de Educación Pública en el Sistema de Educación Superior en Línea. Jessica Cabuto estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM, y sus principales intereses de investigación son la metodología de la ciencia, los experimentos mentales y la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Por otro lado, José Luis Barragán Ochoa estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara, realizó la maestría en filosofía de la ciencia con una tesis de lógica y filosofía de las matemáticas y estudia el doctorado en el mismo posgrado. Dejo con ustedes esta ponencia. Le aviso a los ponentes que tienen 20 minutos para exponer, junto con 10 minutos para preguntas. 5 minutitos antes de que acabe su tiempo, voy a abrir mi micrófono para avisarles de que les queda ese tiempo. Adelante. Bueno, pues voy a comenzar yo. Buenas tardes a todos. Y vamos a compartirles la presentación. Muy bien, ahí está la presentación. Como ya nos hizo el favor Alejandro de presentarnos, nosotros vamos a hablar de la interpretación de matemáticas para la física en Aristóteles y en Galileo. Vamos a comenzar con Aristóteles. Yo voy a comenzar con Aristóteles. Y bueno, me pasas a la siguiente, por favor. Y esta es más o menos la estructura de la presentación. Vamos a hablar de la interpretación de la actividad teórica en Aristóteles, brevemente, todo va a ser pues brevemente por el tiempo que tenemos, entonces pues bueno, lo vamos a hacer lo más sintético posible. Es la interpretación de la actividad teórica en Aristóteles, la abstracción en Aristóteles, la actividad de los matemáticos en Aristóteles, las matemáticas para la física en Aristóteles. De esa parte me voy a encargar yo, y Jessica va a encargarse de la abstracción en Galileo, el ejemplo de la abstracción en Galileo, un ejemplo de la matematización en Galileo y las matemáticas para la física en Galileo. Y entonces, pues ya para entrar en materia, la que sigue, por favor. Ok. Lo primero que te quiero decir es que pues, la lectura que nosotros estamos haciendo de Aristóteles pues, es una lectura en clave lógica. Es decir, nosotros leemos desde lo que son los segundos analíticos, digamos, y el organón. Ese es como nuestro nuestro texto de partida, y de ahí hacemos el análisis, digamos, a todos los demás conceptos en Aristóteles. Esa es como la parte de donde partimos, la forma en la que estamos leyendo pues Aristóteles. Entonces, toda nuestra presentación parte de eso, de las actividades, de la noción de actividad en Aristóteles, desde esta perspectiva aristotélica de la noción de actividad, y obviamente pues de la perspectiva lógica, de la construcción lógica, que sería por medio de la metodología que Aristóteles utiliza para realizar su análisis, por medio de las causas, por medio de la inducción y por medio, pues obviamente, del análisis síntesis, que sería pues su metodología. Entonces, bueno, lo primero que quiero mencionar es esta cuestión de la física a la matemática. Para Aristóteles, pues todos sabemos que la teoría aristotélica pues es algo así como un hilemorfismo, que parte de la materia hacia la forma. Es diferente a la interpretación platónica, o diferente a Platón, porque en Platón se da como una separación, en Aristóteles no, en Aristóteles es una cosa gradual. Es decir, partimos de la fisis, y de la fisis vamos, como quien dice, volviendo más complejo digamos, nuestro conocimiento de las interpretaciones. Es una cosa gradual. Es decir, no es una cosa separada, no es una cosa rota, o que tenemos el conocimiento físico y luego tenemos un conocimiento intelectual, o tenemos un conocimiento de la materia y luego tenemos conocimiento de la forma. No es así, sino que va gradualmente, digamos. Partimos de la fisis para llegar al siguiente nivel del conocimiento, que sería el conocimiento de las formas. Entonces, precisamente en Aristóteles, donde nos explica esto es cuando habla de la actividad teórica. Cuando está hablando de la actividad teórica, Aristóteles nos explica que justo la primera fase de la actividad teórica es el conocimiento de los objetos, o es el conocimiento de la fisis.
Después sigue la siguiente actividad teórica, que sería ya el reconocimiento de las formas por medio de la abstracción, que ahorita más adelante voy a hablar más, un poquito más detallado de esta cuestión de la abstracción. Entonces partimos de la actividad, partimos del conocimiento de los objetos, o partimos de los objetos para llegar a este conocimiento de las formas. En Aristóteles es muy importante entender que la prioridad lógica, bueno, la prioridad existencial es, pues existe el objeto y después nosotros tenemos conocimiento sobre los objetos. Pero en las cuestiones lógicas se da al revés, o sea, tenemos una prioridad lógica, tenemos el conocimiento matemático, y ese conocimiento matemático se le aplica a las cosas o a los fenómenos que existen. Es también muy importante aclarar que para Aristóteles tenemos una iconicidad dura en este sentido de la física. Él no le gusta, a Aristóteles no le gusta o no quiere que se hable de las propiedades digamos, de los fenómenos o de los objetos físicos, sino lo que está buscando y lo que prefiere es que se hable digamos, que se tenga muy en cuenta, que se hable, que solamente las matemáticas son para ayudar a describir los objetos, pero no propiamente, no propiamente se hace el análisis de los objetos de la misma forma en que se llega al conocimiento matemático. Si me ayudas con la siguiente, por favor. El proceso de abstracción en Aristóteles, que sería la fairesis, es un proceso que parte de la inducción, es decir, para Aristóteles primero si tenemos la inducción, y la inducción incluso lo dice que hasta los animales pueden tener inducción, es decir, de alguna manera, y después el siguiente, como decimos, esto se vuelve más complejo, entonces pues el siguiente paso, los particulares es la inducción, para llegar a los universales, pues lo hacemos por medio de la abstracción, ¿no? Esa sería como la manera en la que realizamos esta actividad. Partimos de las sensaciones o percepciones reiteradas a la representación, luego de las representaciones reiteradas al recuerdo, luego de los recuerdos reiterados a la consideración experta y por último de las consideraciones expertas reiteradas al arte y a la ciencia, llegamos al conocimiento. Es decir, este cuarto punto o este cuarto paso es lo que Aristóteles considera pues como, o se considera en Aristóteles como abstracción. Entonces, igual, si se fijan, estamos partiendo de cosas particulares a cosas formales o a formalizar esas cosas, o partimos de la inducción para llegar a la abstracción, que sería el paso de lo particular hacia buscar lo más universal, y así, o sea, si se fijan, Aristóteles siempre está hablando de esta cuestión, de este proceso gradual, de este paso gradual, y aquí, como podemos observar, los pasos graduales de la abstracción, pues son como muy, muy claros, muy bien. Sí, ¿me puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien, entonces, cuando nosotros decimos que la actividad de los matemáticos o la actividad teórica, lo que realizan los teóricos de las matemáticas, digamos en Aristóteles, pues realizan una consideración experta reiterada sobre los objetos del arte y de la ciencia, es decir, abstraen. Entonces, bueno, cuando tenemos estas cuestiones de la abstracción en Aristóteles, pues tenemos muy claro que la actividad pues que están realizando propiamente es una actividad experta y es una actividad que va más allá de la simple inducción. Es decir, estamos eliminando cosas para poder llegar a esta interpretación. Lo que hacen los matemáticos es quedarse con las formas, en algún sentido, digamos con las formas abstractas, o sea, tenemos el objeto y al objeto lo despojamos de todos sus accidentes y una vez que despojamos al objeto de todos sus accidentes nos quedan, digamos, estas cuestiones más formales, estas cuestiones que dirigimos hacia la geometría. Para Aristóteles, pues como ya había dicho, es muy importante que en la física solamente describimos, entonces por lo tanto, propiamente hablando, digamos, estrictamente hablando, no se hace matemáticas de la física. Y esto es un error que podemos considerar en Aristóteles, porque, bueno, que a veces yo lo menciono de esta manera, porque precisamente al no aplicar esta metodología de abstracción, si quedarnos solo con la inducción en los objetos de la física, pues no estamos hablando de las propiedades o no avanzamos hacia ese análisis de las propiedades de esta manera. O sea, consideremos que este sentido de abstracción es una cosa que tiene que ver con la metodología y Aristóteles dice está bien, la física, tenemos esta manera de investigar las cosas, pero bueno, tenemos las causas, la inducción y el análisis síntesis lo vamos a hacer para describir los objetos de la naturaleza,
pero no vamos a hacer abstracciones de ellos, de sus propiedades, eso no lo vamos a hacer, eso solo se hace para las cuestiones geométricas que vamos a aplicar de manera dura, que se aplica de manera dura hacia los objetos. Es decir, cuantificamos objetos o describimos objetos por cuestiones geométricas, pero nunca vamos a hablar de las propiedades de manera abstracta. Es decir, no vamos a hablar del movimiento de manera abstracta, no vamos a hablar de la velocidad o del movimiento y de todas sus variantes, digamos, o todas, en todo lo que consistiría de la inercia, en fin, todas estas cosas no lo vamos a hacer de esa manera. Nos vamos a limitar solamente a esto y esa es por lo que podemos considerar, digamos, como un error, al menos a mí, o ni siquiera no podemos decir, pues, para no ser, digamos, tan radical, que no es un error, sino es como que se quedó en ese proceso, digamos, de avanzar el conocimiento, como que se quedó un escalón abajo, podría decir. ¿Me pasas la última ya? Y bueno, pues ya para concluir esta parte que va un poco rápido, pero bueno, pues es por el tiempo, las matemáticas para la física de Aristóteles, entonces es una manera abstracta de predicación lógica sobre los entes. O sea, desde esta perspectiva, podríamos definir eso, la actividad matemática es eso, o sea, es decir, acuérdense que para Aristóteles, cuando hablamos de lógica, estamos hablando de sujeto, el ser y el predicado, entonces es una manera de ser. Hay ejemplos como lo de Chato y Romo, como este tipo de cosas que nos manifiestan muy claramente que cuando hablamos de una manera, por ejemplo, cuando hablamos de una manera que tiene que ver con la actividad técnica o cuando tiene que ver con la actividad de la praxis, lo hablamos de una forma y cuando lo estamos haciendo ya desde una perspectiva matemática, atribuimos, digamos, cualidades geométricas a los objetos. Entonces, esto sería, como decimos, no se hace de manera tan fuerte, no se eliminan estas referencias porque Aristóteles se ata a las referencias y esta es la manera pues en que la matemática de alguna forma en Aristóteles, aunque no de manera comprometida, se predica sobre los entes en la física. Y bueno, le doy la palabra a Jessica. Muchas gracias. Jessica, disculpa, estás muteada. No te escuchamos. Quizás quien es el hospedador de esta reunión pueda dar acceso a su micrófono a Jessica. Creo que ya estás. ¿Listo? Sí, ya te escuchamos. Ok. Una disculpa, aquí los fallas técnicas. Ok, bueno, entonces yo continúo. Ya me había pasado una diapositiva. Ok, aquí me quedé, perdón. Yo continúo entonces con esta idea de la abstracción en Galileo y bueno, quiero concentrarme en darle seguimiento a esto que José Luis estaba compartiendo respecto a las abstracciones y a la matematización en Aristóteles y cómo podemos rastrear, ¿no? Una forma en la que se le puede dar seguimiento a esta manera de predicar sobre los entes, pero un escalón más allá. Como decía José Luis, Aristóteles a veces parece que se queda un escalón atrás o que sienta las bases para seguir profundizando en esta forma de predicar sobre los entes, es decir, en este camino de abstraer cada vez más en la naturaleza, y creo que en Galileo podemos observar o podemos ejemplificar muy bien a lo que se estaba refiriendo José Luis, ¿no? Con este análisis en Aristóteles. Y bueno, a mí me gustaría aterrizar un poco esta noción de la abstracción, que generalmente la podemos considerar como una forma en la que podemos analizar los objetos, en la que podemos dejar de lado ciertos rasgos, ciertas cualidades para poder analizar precisamente ese ente o ese fenómeno o ese objeto. Y bueno, también a través de la abstracción podemos pues analizar propiedades o estados de cosas. En cambio, en la idealización, por lo general, entendemos que en lugar de quitar, en lugar de dejar de lado rasgos, más bien ponemos características, cualidades, por lo general, ideales, ¿no? Para poder analizar un estado de cosas.
Y en Galileo podemos observar muy bien esta práctica, tanto de las abstracciones como de las idealizaciones, y cómo a través de estas dos formas de analizar la naturaleza, de interpretar la naturaleza, pues nos va a ir guiando, ¿no? Hasta esta manera de matematizar la física, que es a donde yo quiero dirigir, pues esta segunda parte de la charla. Entonces, bueno, para mí es importante aterrizar que en Galileo no solo podemos observar abstracciones, sino que también en Galileo podemos observar que el razonamiento lógico se enriquece con idealizaciones. Y creo que esta parte es muy importante para comprender por qué se demarca de manera muy clara de la manera en la que Aristóteles hace ciencia, o en la manera en la que Aristóteles se refiere a los objetos de la física al hacer ciencia. Y bueno, estas dos prácticas las podemos observar muy bien en la construcción de experimentos mentales, en las obras de Galileo. En los experimentos mentales podemos observar la práctica de abstracciones, la práctica de las idealizaciones y por ende pues la práctica de esta matematización de la naturaleza que para mí es importante, ¿no? Conectar. Entonces, bueno, los experimentos mentales van a ser una herramienta en la que vamos a poder visualizar muy bien esta práctica de abstraer y esta práctica de idealizar, porque al ser metodología a priori, nos van a permitir construir escenarios hipotéticos donde podremos analizar las propiedades de algún fenómeno y pues bueno, esta metodología a priori que va a descansar en abstracciones mucho más complejas que las que Aristóteles, por ejemplo, hacía, pues va a permitir que con Galileo esta práctica de la abstracción, aunado a esta práctica de la idealización, pues florezca o en algún sentido se haga más compleja, ¿no? Más abstracta y pues bueno, déjenme avanzar a la siguiente. Me gustaría rescatar un ejemplo donde podemos observar esta práctica de la abstracción y de la idealización que les venía yo comentando. Principalmente pues en todos los diálogos de Galileo podemos observar experimentos mentales y por ejemplo en esta construcción de experimentos mentales o de escenarios hipotéticos donde se echa a andar un estado de cosas para evaluar los resultados, pues podemos ir identificando en qué partes Galileo aplica la abstracción, ¿no? En qué momentos está haciendo idealizaciones. Y cómo estas dos prácticas pues nos van a ir permitiendo comprender que esta es la manera en la que Galileo matematiza la física, ¿sí? Al menos desde el punto desde la interpretación que estamos haciendo para esta charla. Entonces, bueno, aquí en este diálogo, por ejemplo, podemos observar color naranjita, pues que Galileo está aquí presentando de alguna manera, pues una forma no específica de referirse a este estado de cosas. Al decir, por ejemplo, una superficie plana, tan pulida como un espejo y de materia dura como el acero, pues ahí Galileo está haciendo idealizaciones. Está pidiendo al lector que imagine un escenario donde le ponemos cualidades a estos objetos que en la realidad empírica pues no tienen, ¿no? Por ejemplo, la perfección en una superficie o la perfección en una bola esférica. Igual acá en este segundo diálogo, pues también nos está pidiendo que imaginemos una bola perfectamente redonda, un plano perfectamente liso. Y al pedirnos esto, pues él está haciendo esta práctica de la idealización. En cambio, en las letras moraditas, pues estamos observando una práctica de abstracción, donde nos pide que quitemos elementos de ese escenario hipotético para poder evaluar lo que es el punto de interés. En este caso, que hagamos abstracción, es decir, que quitemos el aire, porque el aire pues representa resistencia. Y bueno, podemos encontrar muchos más ejemplos. Obviamente en los diálogos esta práctica de la abstracción y de la idealización está presente en cada uno de estos escenarios hipotéticos, y esto es muy importante en la práctica científica de Galileo de considerar, ¿no? La abstracción y la idealización.
En cambio, bueno, uno más, no en Disculpa, cada. Jessica, les quedan 4 minutos, por favor. Gracias, Alejandro. Asimismo, podemos observar que ¿qué se hace con estas abstracciones y estas idealizaciones? Bueno, desde nuestra lectura y para el propósito de esta charla, para nosotros es muy interesante hablar de la matematización en términos de abstracciones y de idealizaciones, para darle seguimiento a esto que José Luis estaba hablando en Aristóteles. Pero en Galileo podemos observar que estas abstracciones y estas idealizaciones pues van más allá, es decir, se pueden despegar de los entes, no necesariamente tienen una iconicidad tan dura y tan fuerte como lo tienen en Aristóteles. En Aristóteles es una física muy referencial, muy de contacto con los entes, se habla de los entes, de las características de los entes, pero en Galileo podemos observar que esta práctica puede despegarse un poco más, ¿sí? Para avanzar en estas abstracciones, pero manteniendo un grado de moderación. En Galileo tampoco vamos a encontrar abstracciones descabelladas, abstracciones que se convierten o que pierden la conexión con ahora sí que el contexto empírico, pero sí es importante avanzar un poco más, ¿sí? Ya en Newton podremos encontrar pues esas abstracciones mucho más libres, pero en Galileo hay un equilibrio. Y bueno, aquí por ejemplo podemos observar precisamente que esta matematización ya utiliza esas abstracciones y esas idealizaciones, además de el análisis geométrico, y que en Galileo pues también es muy, muy recurrente, ¿no? En su práctica. Y bueno, no me detengo más en esto. Finalmente, pues las matemáticas para la física en Galileo, desde mi perspectiva, pueden también interpretarse como un modo de referirse a la naturaleza y y que este modo es un modo abstracto y es un modo ideal, pero no solo de referirse a los entes de la naturaleza, sino da un salto que es referirse también a las propiedades de los entes de la naturaleza de manera abstracta y de manera ideal. Y creo que, bueno, habrá muchas otras interpretaciones de en qué consiste la matematización de la física en Aristóteles y en Galileo, pero como dijimos, bueno, José Luis al inicio de esta charla, creo que explorar esta vía de la forma metodológica o la forma lógica en la que podemos interpretar las matemáticas o la matematización de la física en estos dos personajes, pues resulta bastante enriquecedor. ¿Sí? Con esto termino yo mi idea y agradezco mucho la atención. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Jessica. Pues abrimos la sesión para preguntas, comentarios por parte de los